bienvenidos a Naxos, esto es música clásica. Hoy vamos a estar charlando con el flautista barroco David Antich, quien ha realizado una grabación para el sello IBS Classical, presentando las sonatas para flauta de pico y continuo de Händel. Esta grabación ya está disponible en todas las plataformas de streaming y David Antich está acompañado por el ensamble Mediterránea Consort. Aquí va la presentación personal de David Antich y lo que representa para él la música barroca. Hola, soy David Antich, soy un flautista de pico barroco. Bueno, no sé si solo barroco, porque también hago música del Renacimiento y música también medieval. Y bueno, dirijo Mediterránea Consort, que es un grupo que fundamos en 2015 y con el cual explotamos pues, el repertorio de la flauta de pico en toda su amplitud, desde repertorio de cámara hasta orquestal, cantatas, etc. Y bueno, estoy encantadísimo de estar aquí en este podcast y me presto a lo que quiera usted preguntarme. No es una pregunta fácil desde el punto de vista que, vamos a ver, es fácil contestarla desde el punto de vista musicológico, ¿no? La música barroca se cree que se enmarca dentro de un periodo determinado, finales del siglo XVI, principios del XVII, hasta un poco más allá del mediados del siglo XVIII. Pero hoy en día la música barroca para mí es un fenómeno que va mucho más allá de la musicología
o mucho más allá de, incluso le diría, de modas, porque desde el redescubrimiento o desde la rehabilitación, diríamos, de los instrumentos propios originales o de los instrumentos originales y la interpretación con criterios históricos, no creo que haya habido una, un estilo musical que se haya desarrollado tanto y que tenga una aceptación tan grande en el público. De manera que, aunque en las salas de concierto vemos público bastante envejecido, esto es común a todos los estilos, sí que vemos que en general los festivales de música barroca tienen una aceptación tremenda aquí en este país y fuera. El año pasado estuvimos tocando en Praga y la verdad es que había muchísima gente y además gente que acude expresamente a escuchar música barroca, acude a escuchar música barroca interpretada con criterios históricos, sabe que es un instrumento original, etcétera. Entonces, dentro del mundo de la música clásica, yo lo describiría en estos momentos como un fenómeno cuasi parecido a lo que podría ser una música que se escapa de los límites de la música clásica, en este sentido. Ha generado sus propias estrellas desde hace muchísimo tiempo, especialmente cantantes o violinistas, instrumentistas de gran nivel, que han sabido conectar muy bien con el público y hoy en día, apoyados por las redes sociales y apoyados por todo el marketing musical que envuelve en general a toda la música, pero también especialmente la música barroca, pues se ha desarrollado muchísimo. En esta nueva grabación de IBS Classical, David Antich presenta las 6 sonatas para flauta de pico o flauta dulce, con acompañamiento de bajo continuo compuestas por Händel. Esta grabación está a cargo del Ensemble Mediterránea Consort y ahora David Antich nos comenta las características de estas sonatas muy particulares que eran como una especie de laboratorio de composición de Händel, ya que muchos de los temas han sido utilizados en otras obras totalmente diferentes. Estas 6 sonatas de Händel, junto yo diría que con las sonatas de Telemann, algunas sonatas italianas también, conforman, yo diría que es la piedra angular del repertorio de la flauta de pico. Tanto desde el punto de vista, no tanto en cantidad, porque Händel escribió solo 6 sonatas. En realidad, la música instrumental de Händel no es muy abundante. Si la comparamos con Telemann o Bach, la verdad es que la música instrumental de Händel sí queda bastante escasa porque es un autor que se dedicó básicamente al teatro y a la ópera, pero sí que la música instrumental recoge su genialidad en todo su conjunto. Y estas sonatas
efectivamente son sorprendentes por dos razones. Porque, desde mi punto de vista, por la teatralidad que generan, es poco habitual en la flauta de pico esta teatralidad, esta conexión con la música vocal, y son unas sonatas muy queridas para mí, muy grabadas por muchos flautistas, y la verdad es que disfruté muchísimo grabando estas sonatas. Es un trabajo de muchos años porque nosotros empezamos a trabajar estas sonatas en el año 2008, un encargo de los mismos componentes que grabamos el disco. Llevamos muchos años tocándolas y entonces la grabación fue muy bien, fue muy fluida porque sabíamos qué afectos deberíamos tocar y qué buscábamos exactamente en cada movimiento y en cada frase, ¿no? Esto en la música de Händel es especialmente importante porque, como le digo, está muy ligada a la música teatral. Tú mismo has dicho que Händel las reutiliza muchísimo, estas sonatas, desde arias, en cantatas, el concierto el número 3 para órgano, del Opus 4, en Acis y Galatea. Bueno, hay muchísimo material de estas sonatas que iba a decir recicla, pero no es verdad, se autorreferencia, que es muy diferente. ¿Qué te puedo decir más de estas sonatas? A nivel flautístico son unas sonatas que exigen muchísimo a todos, al flautista porque tienes que disfrazar el instrumento muchísimo, tienes que encontrar aquello que el autor quiere expresar en cada momento. Son sonatas que tienen una enorme complejidad melódica y, por supuesto, una enorme complejidad de continuo, que en muchos casos compite con la flauta de pico en el sentido musical y en el sentido también técnico, porque es de verdad que son unas sonatas que hay muchos movimientos que son muy complicados y muy difíciles para el continuo. Las 6 sonatas tienen una estructura dispar, porque además es que hay 2 de ellas que son como muy de otro mundo en cuanto a la forma, porque efectivamente son sonatas de Chiesa que alternan tiempos lentos con tiempos rápidos. Generalmente tienen 4 movimientos, pero por ejemplo la sonata en re menor, que es la que abre el disco, tiene 7 movimientos, que es poco habitual, y la sonata en do mayor tiene 2 movimientos de danza al final, que es más propio de la suite francesa que de la sonata italiana. Yo lo achaco a esto, a la personalidad de Händel potentísima que tenía y que en ese sentido le daba un poco igual seguir un esquema cerrado, ¿no? En cuanto a la sonata. Sabemos que la sonata barroca la fija Corelli en el año 1700 cuando publica su Opus 5, las sonatas para violín, y todo el mundo copia este sistema ya. De vez en cuando aparece alguien que se salta un poco la norma, y en este caso Händel, pues en estas 2 sonatas, pues se la salta. Y después en la sonata en si bemol mayor, que es una sonata que no comienza con un tiempo lento, comienza con una corriente, aunque no está escrito el tiempo, es claramente una corriente,
El tiempo me refiero al tipo de movimiento que es al aire. Y es una sonata bastante corta, solo tiene 3 movimientos, que tampoco es lo habitual en la música de esta época. Casi todas las sonatas, excepto la suite francesa, naturalmente, casi todas las sonatas sí, escritas en este periodo y especialmente las escritas también en Inglaterra, porque Inglaterra era una fuente inagotable de repertorio para flauta de pico, porque había un montón de música, de músicos italianos que se trasladaron allí a principios del siglo XVIII. Por ejemplo, Barsanti, que es un enorme autor también, tiene 6 sonatas impresionantes para flauta de pico, sí que sigue más esta norma coreliana, ¿no? Pero Händel en cuanto a la forma de estas sonatas, pues ya te digo, es sorprendente, pero para mí esta falta de homogeneidad, para mí es un recurso más, una ventaja que hay que aprovechar, ¿no? Ahora David Antich nos habla acerca de los instrumentos de época que él y que el Mediterránea Consort utilizaron para realizar esta grabación, y esto fue lo que me dijo. Vamos a ver, primero el tema de los instrumentos. Los instrumentos que utilizamos son, en este caso, son copias de originales. Hay muchos instrumentos originales que se conservan, pero las flautas de picos originales no se suelen tocar, excepto en una honrosa ocasión que algún museo se presta para que las toque, pero eso es realmente raro. Yo creo que debe de ser así, porque son instrumentos súper delicados. Yo creo que es el instrumento de viento más delicado que existe, porque su conformación organológica, su forma de emitir el sonido es un trozo de madera dentro de otro, entonces esto con la humedad y tal es muy delicado, es un instrumento que debe de conservarse en unas condiciones, los originales, instrumentos de hace 300 años, deben de conservarse en unas condiciones muy controladas precisamente para que los constructores vayan a los museos, midan esos instrumentos y hagan copias con las que nosotros podamos tocar. Yo utilizo 4 instrumentos, 3 instrumentos de copias de Paul Bressan y un instrumento de Jacob Denner, que es, diríamos, dos de los, si no los mejores, los que más copias han llegado hasta nosotros. Especialmente interesantes son los instrumentos que se conservan en la colección de Franz Blühen, de estos 2 modelos, de Jacob Denner y de Paul Bressan. El cello también que utilizamos es un instrumento que está tocado con un arco especial, un arco barroco, con cuerdas de tripa, sin plicas, se sostiene con, bueno, los oyentes habrán visto, es fácil que hayan visto vídeos de instrumentos barrocos, los chelos no tienen plicas, se sostienen con las piernas, como las violas de gamba. Después utilizamos también un archilaúd, que es una mezcla entre teorba y laúd, es un instrumento muy utilizado en el norte de Italia y un instrumento también muy utilizado
en los años en que Händel estuvo en Italia entre 1706 y 1710, que aporta unas sonoridades y unos afectos que para mí funcionan perfectamente en estas sonatas. Y finalmente utilizamos el clave, es el instrumento de acompañamiento rey, junto con el órgano, instrumento queridísimo por Händel. Sabemos que tiene unos conciertos para órgano y que era utilizado mucho también en música de cámara en esa época en Inglaterra. Y esto un poco conforma el núcleo sonoro de este disco. Para finalizar esta entrevista, David Antich nos comenta el porqué de la creación del Mediterránea Consort y eso fue lo que me dijo. Esto viene por una necesidad que yo siento a partir del año 2015, después de estar muchísimos años tocando con muchos grupos españoles, con la mayoría, tocando prácticamente solo repertorio español, lo cual es maravilloso, porque el repertorio ibérico y el repertorio español, el repertorio portugués es maravilloso. A mí, bueno, quizá me linchen un poco por esto, pero a mí me gusta más el repertorio más antiguo, el repertorio del siglo XVI y de principios del siglo XVII. Pero es nuestra responsabilidad como intérpretes redescubrir repertorio que ha estado en los archivos. Pero claro, cuando llevas 25 años prácticamente solo esto en concierto, me planteo, nosotros cuando nos formamos en los conservatorios europeos, nos formamos con Telemann, con Händel, con Bach, con Oteter, con Delabarre. Y después, cuando pasamos a nuestra vida profesional, esto desaparece del mapa, ya no lo vamos a tocar nunca. Y entonces, mi forma de desarrollarme como músico, siempre he tenido a estos autores como mis autores de cabecera. Y son los autores con los que yo me identifico con mi quehacer musical, independientemente de que toque música española, como hace todo el mundo aquí en este país, ¿no? Entonces, pues por eso, yo sé que es menos atractivo a los programadores, que hay muchas grabaciones, que hay mucha gente que lo toca y ahí lo toca muy bien, pero la verdad es que me da igual, exactamente igual. Y nosotros, la verdad es que hemos tocado en muchísimos festivales, prácticamente música internacional, desde música napolitana, música romana, música alemana, inglesa, y la verdad es que no hemos tenido nunca ningún problema de aceptación en el público, al contrario, siempre ha gustado mucho, ¿sabes? Entonces esto tiene que hacer reflexionar un poco los programadores
porque los músicos españoles hemos tenido un complejo, una losa encima de nuestras cabezas, en tanto en cuanto parece que no podíamos acceder al repertorio internacional. Y la verdad es que hay músicos ahora en mi país que son estupendos y que pueden acceder a cualquier repertorio. Nosotros hemos estado haciendo el año pasado una gira con la Orquesta Barroca de Sevilla, con los Brandenburgos, y le puedo asegurar que podríamos tocar en cualquier escenario del mundo con ese nivel. Fuerte agradecimiento al flautista David Antich por esta entrevista concedida, y para más información acerca de esta grabación los invito a consultar nuestra página web www.naxosenespañol.com. No nos dejen de seguir por nuestras redes sociales y los espero en otro podcast de Naxos. Esto es Música Clásica. Chao.